La noche en la Ciudad de México tiene una aura particular. Entre el murmullo de los autos y el eco distante de un organillero, las calles parecen respirar historias que nunca fueron contadas. Mario, un joven universitario, estaba acostumbrado a regresar tarde a casa. Estudiaba arquitectura y pasaba horas en la biblioteca, perdiendo la noción del tiempo entre libros polvorientos y planos inacabados. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El aire estaba denso, pegajoso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Tomó el metro en la estación Bellas Artes, y al bajar en su parada, sintió un escalofrío inesperado. Las calles estaban vacías, más de lo normal. Los faroles titilaban, y una neblina extraña comenzaba a descender sobre la colonia. Su departamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en la colonia Roma. Un edificio con historia, de esos que han visto pasar generaciones enteras y esconden secretos en sus paredes. Al entrar, notó algo curioso. La ventana de la sala estaba abierta. Mario estaba seguro de haberla cerrado antes de salir. El viento movía las cortinas de una forma hipnótica. Se acercó lentamente. Al asomarse para cerrarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el reflejo del vidrio, había un rostro. No el suyo. Era una cara pálida, con ojos hundidos y una expresión de angustia profunda. Mario giró de inmediato, pero no había nadie. El departamento estaba completamente vacío. El corazón le latía con fuerza. Cerró la ventana de golpe, asegurándose de trabar bien el cerrojo. Pero mientras se alejaba, sintió algo aún más aterrador: la respiración en su nuca. Se giró bruscamente. Nada, pero el ambiente había cambiado. Se sentía pesado, cargado con una presencia invisible. La sensación era tan opresiva que decidió encender todas las luces y poner música para distraerse. Las horas pasaron y, aunque intentó ignorarlo, la imagen de aquel rostro seguía grabada en su mente. Decidió acostarse, convencido de que todo había sido un truco de su mente cansada. Pero a las 3:17 de la madrugada, algo lo despertó. Un sonido. Era un golpeteo suave, constante. Venía de la ventana. Mario se quedó paralizado en la cama, con la respiración contenida. El golpeteo continuó, rítmico, insistente. Finalmente, reunió valor para levantarse y acercarse lentamente. El pasillo hasta la sala se sintió interminable. Cada paso que daba hacía que el sonido fuera más claro, más perturbador. Cuando llegó a la ventana, el mundo exterior parecía distinto. La neblina cubría la calle y las luces de los postes parpadeaban con una cadencia extraña. Entonces, con el corazón martillando en el pecho, movió ligeramente la cortina y miró. Allí estaba, el mismo rostro, pegado al otro lado del vidrio. Pero esta vez, sonreía. Mario cayó hacia atrás con un grito ahogado. Pero al levantar la vista, el rostro ya no estaba. Solo el reflejo distorsionado de su propia expresión aterrada. Intentó racionalizar lo que acababa de ver. Tal vez alguien le estaba jugando una broma. Tal vez era el cansancio, la sugestión. Pero cuando giró para volver a su habitación, vio algo que lo congeló por completo. La ventana estaba otra vez abierta. El frío se filtraba en la habitación, y un susurro apenas perceptible recorrió el aire. Era un murmullo en un idioma que no entendía, gutural, susurrante, como si alguien estuviera hablando justo detrás de su oído. El miedo lo paralizó. Corrió hacia la puerta para salir del departamento, pero cuando intentó girar la perilla, no se movía. Algo lo estaba reteniendo dentro. El susurro se hizo más fuerte. Mario sintió una presencia justo detrás de él, una sombra en el rabillo del ojo que no se atrevía a mirar. Un peso helado sobre sus hombros, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Entonces, el reflejo en el vidrio cambió. Ya no era el rostro pálido. Ahora era él, pero con una expresión distorsionada, con los ojos hundidos y una sonrisa macabra que no podía reconocer como suya. La luz de la sala comenzó a parpadear. La televisión se encendió sola, mostrando estática. Y entonces,
Un golpe fuerte en la ventana lo hizo girar de nuevo. Mario sabía que no debía mirar. Algo en su instinto le gritaba que no lo hiciera, pero no pudo evitarlo, y lo que vio lo dejó sin aliento. El rostro ya no estaba afuera, estaba dentro. Un susurro llenó el cuarto. Su propio nombre, dicho en un tono que no reconoció. Y luego, la oscuridad lo envolvió. Al día siguiente, los vecinos notaron que la ventana del tercer piso estaba completamente abierta, con las cortinas ondeando suavemente. Pero Mario nunca volvió a ser visto. La Ciudad de México es un lugar lleno de rincones oscuros, calles estrechas y edificios antiguos que parecen haber absorbido siglos de historias y tragedias. En uno de esos edificios, ubicado en la colonia Guerrero, vivía Sofía, una joven estudiante de medicina que había alquilado un pequeño departamento en el quinto piso. El lugar no era lujoso, pero le bastaba. Era económico y quedaba cerca del hospital donde hacía sus prácticas. Desde el primer día, notó algo extraño en el edificio. Los pasillos eran absurdamente largos, más de lo que deberían ser, como si el espacio dentro fuera mucho más grande que el edificio mismo. Había rincones oscuros donde la luz nunca llegaba, incluso de día. Y lo más perturbador, nunca veía a sus vecinos. Pasaban los días y Sofía comenzó a escuchar pasos en el pasillo a altas horas de la noche. No eran pasos normales, no. Sonaban como si alguien caminara descalzo, con un ritmo irregular, arrastrando los pies. Al principio pensó que era alguien del edificio, pero al asomarse nunca veía a nadie. Una noche, después de una guardia agotadora en el hospital, llegó a casa pasada la medianoche. Subió las escaleras porque el elevador rara vez funcionaba. Al llegar al quinto piso, sintió un aire helado. Todo estaba en completo silencio, excepto por un leve sonido. Era un susurro. Sofía se quedó inmóvil. El sonido venía del pasillo. Era una voz diciendo su nombre. Sofía. El tono era bajo, casi un murmullo, como si alguien estuviera llamándola desde muy lejos. Pero cuando miró alrededor, no había nadie. Se apresuró a abrir la puerta de su departamento y entró rápidamente, cerrando con llave. Pero apenas lo hizo, escuchó algo que le heló la sangre. Los pasos ahora estaban justo frente a su puerta. El sonido se detuvo. El silencio era absoluto. Sofía contuvo la respiración. Sabía que no debía hacer ruido, que debía actuar como si no estuviera ahí. Se alejó lentamente de la puerta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero entonces, los golpes comenzaron. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos. Llamando, esperando. Sofía cubrió su boca para no gritar. Quería creer que era un vecino, pero nadie vivía en ese piso. Se armó de valor y miró por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Pero justo cuando se apartó, la puerta crujió, como si alguien pasara una mano por la madera. Algo estaba ahí afuera. El aire se volvió helado dentro de su departamento. La televisión parpadeó, las luces titilaron, y entonces el pomo de la puerta comenzó a girar. Primero lento, luego más rápido. Alguien, o algo, intentaba entrar. Sofía corrió a su habitación, cerró la puerta con seguro y se metió bajo las cobijas como si eso pudiera protegerla. El pomo de la puerta principal dejó de moverse, pero entonces escuchó algo peor. Los pasos ya no estaban en el pasillo. Ahora estaban dentro. Su respiración se volvió errática. Sabía que no debía moverse. Sabía que cualquier sonido podría delatarla. El crujido del piso era claro, lento, pausado, como si aquello que había entrado estuviera explorando el lugar, buscándola. Entonces, los pasos se detuvieron justo afuera de su habitación. El pomo de su puerta comenzó a girar. Sofía cerró los ojos con fuerza, rezando en su mente, conteniendo las lágrimas. Y entonces, de la nada, se detuvo. El silencio era abrumador. Pasaron minutos, horas, hasta que, sin darse cuenta, se quedó dormida. A la mañana siguiente,
Despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Se levantó lentamente, sintiéndose agotada. Tal vez todo había sido un sueño. Pero cuando salió de su habitación y miró la puerta principal, se quedó sin aliento. La puerta estaba abierta de par en par, y en el suelo había huellas de pies descalzos. Desde esa noche, Sofía dejó el departamento. Nunca volvió, pero de vez en cuando pasa cerca del edificio, jura que ve una sombra en el pasillo del quinto piso, observándola. México es un país lleno de leyendas, algunas contadas por generaciones y otras que surgen en la oscuridad de las calles sin nombre. Erika jamás creyó en ellas. Para ella, los cuentos de terror eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero todo cambió la noche en que vio su reflejo moverse, cuando ella no lo hizo. Vivía sola en un pequeño departamento en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, un lugar con edificios antiguos, de esos que parecen haber sido testigos de secretos jamás contados. Los pasillos largos, las puertas de madera crujiente y el ascensor que a veces parecía tener voluntad propia le daban cierto aire tétrico. Pero Erika no era una persona supersticiosa. Le gustaba la tranquilidad de vivir sola, sin nadie que la molestara. Sin embargo, últimamente, había comenzado a notar cosas extrañas. Sombras que se movían con el rabillo del ojo, el sonido de pasos cuando no había nadie más en casa, el ligero murmullo de algo incomprensible cuando apagaba las luces. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole trucos. Tal vez el estrés del trabajo, el insomnio, nada fuera de lo normal. Pero las pequeñas anomalías empezaron a crecer. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos cambiaban de lugar y, lo más inquietante de todo, su reflejo en el espejo le parecía extraño. No era algo que pudiera explicar con palabras. A veces, sentía que su reflejo tardaba un segundo más en moverse. Pequeños detalles, gestos que parecían fuera de lugar. Pero se convencía de que solo estaba cansada. Hasta que una noche, todo cambió. Era viernes, y tras un largo día de trabajo, decidió darse un baño y ver una película antes de dormir. Se envolvió en su toalla y salió del baño, sintiendo el vapor cálido escapar por la puerta. Caminó hasta su cuarto y al pasar por el espejo de cuerpo entero que tenía junto a su cama, algo la detuvo en seco. Su reflejo no estaba alineado con ella. Erika sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. Debía haber sido un efecto óptico, algo causado por la luz tenue de la lámpara de su buró. Se obligó a mirarse de nuevo y esta vez, todo parecía normal. Respiró hondo, sacudiendo la sensación de incomodidad, y se metió bajo las cobijas, tratando de convencerse de que solo era cansancio. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, en la penumbra, escuchó un ruido, un leve crujido, como si alguien hubiera dado un paso dentro de su cuarto. Su corazón se aceleró. Abrió los ojos lentamente y, con la luz tenue de la calle filtrándose por la ventana, giró la cabeza hacia el espejo. Y fue entonces cuando lo vio. Su reflejo no estaba acostado. Erika sintió el aire abandonarle los pulmones. En el espejo, su reflejo estaba sentado en la cama, mirándola fijamente, con una expresión fría, vacía. Sus ojos eran completamente negros. El miedo la paralizó. No podía moverse. No podía respirar. Entonces, vio algo que la hizo querer gritar. El reflejo comenzó a levantarse. Pero ella seguía acostada. No era su reflejo. Era algo más. La parálisis del miedo la dominó. Intentó apartar la mirada, cerrar los ojos, pero su cuerpo no le respondía. El reflejo inclinó la cabeza lentamente, como estudiándola. El cuarto estaba en completo silencio. Solo su respiración agitada y el ruido sordo de su propio corazón martillando en su pecho. Entonces, algo sucedió. El reflejo sonrió. Erika sintió un escalofrío recorrerle cada vértebra. No podía ser real. No podía estar pasando. En un acto de desesperación, tiró su lámpara de buró al suelo, rompiéndola en pedazos. La oscuridad se tragó el cuarto,
dejando solo el resplandor de la luz de la calle. En la penumbra, escuchó algo. Un susurro, un siseo suave, justo a su lado. Erika se aferró a las sábanas. Sabía que debía levantarse, correr, huir, pero su cuerpo estaba congelado. Sintió un aliento frío en su oído. La voz era áspera, como si viniera de lo más profundo de la tierra. No pudo entender lo que dijo, pero sintió su significado en lo más hondo de su ser. No estaba sola. El grito de Erika rasgó la noche. Lo siguiente que recuerda es despertarse en la mañana con el sol iluminando la habitación. Todo parecía normal. No había nadie más ahí. Temblorosa, se levantó y miró el espejo. Su reflejo le devolvía la mirada. Normal, como siempre había sido. Tal vez todo había sido un sueño. Pero justo cuando se acercó, cuando estuvo a punto de tocar el cristal para convencerse de que todo estaba bien, su reflejo parpadeó, pero ella no lo hizo. El pánico la golpeó como una avalancha. Dio un paso atrás, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero algo peor estaba por suceder. El reflejo comenzó a moverse, pero ella seguía inmóvil. Extendió la mano, tocando el cristal por dentro. Erika sintió un vértigo insoportable. No era ella, no era su reflejo. Con un sonido horrible, como si el vidrio estuviera quebrándose desde el otro lado, el reflejo sonrió de nuevo y comenzó a empujar el cristal. Erika gritó y corrió hacia la puerta, pero antes de salir, la voz volvió a susurrarle. Te toca a ti. No recuerda cómo escapó de su cuarto. Solo recuerda que cuando regresó, al día siguiente, el espejo estaba vacío. No había reflejo. Desde entonces, Erika ya no tiene espejos en su casa. Y cada vez que pasa por una superficie reflectante en la calle, tiene miedo de ver algo que no debería estar ahí. En México, las sombras tienen historias. Algunas son simples efectos de la luz, juegos inocentes del atardecer, pero hay otras que tienen voluntad propia. Eso fue lo que descubrió Gabriel, un joven estudiante que llegó a la Ciudad de México desde Oaxaca para perseguir su sueño de ser arquitecto. Alquiló un pequeño cuarto en una vecindad antigua en el centro histórico, un edificio con pasillos oscuros, techos altos y paredes que parecían haber absorbido siglos de secretos. Desde el primer día, notó algo extraño. Por las noches, al regresar de la universidad, sentía que algo lo observaba. No había nadie más en el pasillo cuando subía las escaleras, pero sus pasos siempre tenían eco. No el eco normal de un espacio cerrado, sino algo más, como si alguien caminara justo detrás de él. Al principio, trató de ignorarlo. Tal vez era su imaginación, el cansancio. Pero cada noche, el mismo escalofrío recorría su espalda. La sensación de no estar solo. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, decidió tomar un descanso y salió al pequeño patio interior de la vecindad para fumar un cigarro. La luz de la luna iluminaba las paredes con un resplandor pálido, y fue entonces cuando la vio. Su sombra estaba mal. Al principio, no entendió lo que estaba viendo. La luz venía de la izquierda, pero su sombra estaba al otro lado, como si la luz no la afectara en absoluto. Sintió un nudo en el estómago. Dio un paso atrás, y su sombra no se movió. El pánico comenzó a subirle por la garganta. Parpadeó varias veces, esperando que su mente le jugara una broma. Pero no, ahí estaba, y entonces su sombra se movió. No fue un movimiento reflejo de su cuerpo. Fue algo propio, independiente. Gabriel sintió su piel erizarse. Sin pensarlo, apagó el cigarro y corrió de regreso a su cuarto. Trató de convencerse de que solo estaba cansado, de que era un truco de la luz, de que todo tenía una explicación racional. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Esa noche, no pudo dormir. Las horas pasaban lentas, y el silencio de la vecindad solo aumentaba su ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba en su cuarto, que algo lo miraba. A las 3:33 de la madrugada, un ruido lo despertó. Un golpe sordo en la puerta.
Gabriel se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos. No esperaba visitas. Nadie lo visitaba a esa hora. Otro golpe, más fuerte. Se levantó, sintiendo como el aire en la habitación se volvía pesado, denso. Cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Colocó la mano en la perilla, tragó saliva y abrió lentamente. No había nadie. El pasillo estaba oscuro, vacío. Pero algo lo hizo detenerse. En el suelo, justo frente a su puerta, había una sombra. No era la suya. Era más alta, con los brazos largos y deformes. Se extendía como si alguien estuviera parado ahí, pero no había nadie. Gabriel sintió un pánico visceral. Cerró la puerta de golpe y retrocedió, sintiendo que su piel se erizaba con cada segundo que pasaba. Se apoyó en la pared, tratando de calmar su respiración, de pensar con claridad. Entonces, con un terror absoluto, miró al suelo. Su sombra se estaba moviendo. No era un simple temblor, no era un juego de luces. Se estaba retorciendo. Gabriel sintió un mareo, un vértigo insoportable. La sombra comenzó a estirarse, sus brazos alargándose, deformándose como si algo estuviera tratando de salir de ella. Y entonces se alzó. Gabriel no podía respirar. No era posible. La sombra se separó del suelo. Se convirtió en algo sólido, en algo real. Dos ojos vacíos, oscuros como la nada, se abrieron en su rostro deforme. Y sonrió. Gabriel gritó. Corrió hacia la puerta, sin pensar, sin mirar atrás. La abrió de golpe y salió disparado hacia la calle. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que sintió que sus pulmones iban a explotar. Solo cuando estuvo bajo la luz de un poste, jadeando, temblando, se atrevió a mirar hacia atrás. La calle estaba vacía. No había nadie, excepto por su sombra, que no estaba en el suelo. Estaba de pie, mirándolo.